Compatriotas, continúo con la lectura del informe que está circulando en la red del doctor Tabaré Vázquez y ya cerrando el mismo. Finalmente, el doctor Tabaré Vázquez logró la autorización correspondiente para importar un nuevo equipo de hipertermia. De ese modo fue que comenzó a expandir su negocio de tratamiento oncológico. En aquellos años, Vázquez figuraba en la prensa, tal como muestra una foto publicada el 8 de octubre de 1982 en el diario La Mañana. Tabaré Vázquez era además una figura relevante del esquema docente de la Universidad Estatal, entonces intervenida por los militares desde el año 1973. En efecto, fue designado profesor adjunto de oncología en la Facultad de Medicina en plena dictadura por las autoridades interventoras y de hecho de la universidad. El doctor Tabaré Vázquez no solo firmaba telegramas de adhesión, sino que además aceptó también otros cargos de confianza de la dictadura. En 1977 o 78 fue destituido en la Dirección de Energía Nuclear del entonces Ministerio de Industria y Energía el doctor José Luis Servián, un muy prestigioso científico uruguayo, acusado de izquierdista subversivo. Lo sustituyó en el cargo el doctor Tabaré Vázquez, interesado ya entonces en esos temas por sus vinculaciones empresariales. En aquel entonces no le importó al doctor Tabaré Vázquez el hecho de que el cargo hubiera quedado vacante tras una persecución política infame y sin ningún problema aceptó el cargo de confianza. Título: Vázquez, ministro del Goyo. El periodista Álvaro Alfonso señaló en su columna de El Juglar, publicada en el diario Últimas Noticias el 28 de junio de 2003, que Tabaré Vázquez incluso pudo ser ministro de Salud Pública durante el gobierno del teniente general Gregorio Álvarez. Escribió Vázquez: tenía intenciones de ser ministro de Salud Pública del Goyo, pero no cuajó. Algunas curiosidades. Durante todo el periodo del régimen militar, el doctor Tabaré Vázquez continuó con su vida y actividades normalmente. Fue becado por el gobierno de facto. Ocupó cargos públicos de relevancia. Tenía categoría A. Daba clases en la universidad intervenida. No renunció por ello. Y obtuvo muy beneficiosas exoneraciones tributarias. Es decir que trabajó durante la dictadura, obtuvo réditos económicos y alcanzó una posición importante en la sociedad. No tuvo que exiliarse en Suecia, Francia, Cuba o la URSS como tantos de sus compañeros frentistas, ni tuvo que refugiarse en una embajada, ni que pedir asilo político, ni pasar a la clandestinidad. Nunca fue perseguido político, ni detenido, ni interrogado, ni encarcelado, ni expulsado, ni destituido, ni tampoco estuvo proscripto, ni desempleado, ni sufrió represión alguna. Curiosamente, tampoco se lo vio de periplo por la ONU, la OEA u otros organismos internacionales o de derechos humanos como Amnistía Internacional, denunciando a la dictadura y al proceso militar, de cual él era funcionario. Otra significativa curiosidad es que el doctor Tabaré Vázquez nunca haya negado el incriminatorio telegrama de salutación publicado el 3 de septiembre de 1981 en el diario El Diario y también en los diarios La Mañana y El País, que le enviara al dictador teniente general Gregorio Álvarez con motivo de su asunción como presidente de facto. Que los libros Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, tomo 1, La Subversión, y tomo 2, El Proceso Político, obras de la dictadura y donde figuran los nombres de cuánto político y o militante de izquierda que era considerado sospechoso, subversivo, terrorista o proscrito, no aparece nunca ninguna mención, ni referencia, y no figura el doctor Tabaré Vázquez, el de la categoría A. Que también es muy, pero muy curioso, que en el currículum vitae del doctor Tabaré Vázquez, que luce publicado oficialmente en la página web
de la Presidencia de la República, hay un vacío de información que va desde que se gradúa en el año 1972 hasta el año 1987, lapso en el cual no estuvo desempleado y extrañamente no figuran sus actividades y cargos públicos en aquellos años del llamado proceso militar. Qué raro, ¿no? Que tampoco se vio al doctor Tabaré Vázquez haciendo campaña por el no en el plebiscito constitucional propuesto por los militares en el año 1980. Que resulta intrigante no saber por qué el doctor Tabaré Vázquez reniega, rehúye y oculta sus actividades como médico policial, como jerarca en la Dirección de Energía Nuclear del entonces Ministerio de Industria y Energía, como jefe del Departamento de Radioterapia de Salud Pública en plena dictadura militar, de cómo accedió a su cargo de profesor de oncología en la Facultad de Medicina intervenida por los militares, de cómo usufructó becas otorgadas por el Goyo Álvarez y de cómo tramitó beneficiosas exoneraciones tributarias ante el gobierno del proceso de facto que le fueron concedidas. Ciudadanos, he pasado esta información para que muchos que siguen al doctor Tabaré Vázquez tengan elementos que les permitan reflexionar en cuanto ha sido su vida y qué tan fiel ha sido a los principios ideológicos de la fuerza que actualmente hoy lidera. Hasta pronto. Chao.